Vamos a estudiar cómo se comportan las fuentes para el análisis de circuitos en corriente continua. Nosotros podemos conectar dos fuentes de voltaje en serie, pero hay unas restricciones para ello. Las fuentes de voltaje en serie independientes pueden ser de voltajes diferentes o de voltajes iguales. Por ejemplo, si esta es de 12 voltios, esta es de 12 voltios, tendríamos en total 24 volts. Pero también podemos, bueno, estas fuentes para poderlas conectar así deberían o deben ser de la misma potencia. Por ejemplo, si esta es de 500 watts, esta también debe ser de 500 watts. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco aquí una de menor potencia, se me va a agotar primero que la otra. Y al agotarse, en el caso que sea una batería, al agotarse se va a poner en corto y esta que se pone en corto va a dañar la otra. Entonces, al final se daña todo el montaje. Debe haber entonces un sistema que sense la caída de tensión entonces en la batería para que desconecte el circuito. Pero si son fuentes, por ejemplo, fuentes electrónicas o fuentes eléctricas que vienen de un transformador, si la potencia de los dos transformadores es igual, en el caso de fuentes de corriente alterna, porque esta es corriente continua, la fuente electrónica de corriente continua siempre debe estar conectada ya sea a una batería o a una fuente de corriente alterna que proviene de un transformador. Si las potencias son diferentes, se va a agotar primero la fuente del transformador que tenga una potencia menor a medida que se le extrae energía del montaje. Y esto pone en peligro la otra fuente. Entonces se recomienda que las potencias sean iguales. Los voltajes sí pueden ser diferentes. Veamos, por ejemplo, una fuente de 6 voltios conectada en serie con una fuente de 12 voltios. Tendremos aquí al final 18 volts. Las potencias deben ser iguales para poderlas conectar en serie. Entonces recuerden, pueden conectar voltajes diferentes, pero las potencias deben ser iguales. En paralelo, podemos conectar fuentes en paralelo también. Por ejemplo, aquí voy a conectar dos fuentes en paralelo, fuentes independientes. Tienen las mismas restricciones. En cuanto a la potencia, por ejemplo, deben ser de la misma potencia. Si colocamos una fuente de diferente potencia, esta se va a agotar primero y va a dañar la otra. Tengan presente eso. En cuanto al paralelo, los voltajes también deben ser iguales. Aquí no se pueden colocar voltajes diferentes. Por ejemplo, si este es de 12 voltios, este también debe ser de 12 voltios. Al final tendremos un voltaje total de 12 voltios. 12 voltios. No podemos colocar aquí una fuente de 6 voltios y una de 12 voltios. ¿Por qué? Porque esta fuente que tiene mayor voltaje le va a introducir corriente a la que tiene menor voltaje y la va a utilizar como carga. Y esta fuente se va a calentar y se va a deteriorar y va a dañar finalmente la otra. Así que tengan en cuenta esas restricciones. Una fuente, para efectos del análisis, yo puedo convertir una fuente de corriente a una fuente de voltaje y viceversa. Para efectos del análisis, en la práctica no se puede. Entonces, las fuentes independientes de voltaje tienen las siguientes características, que se llaman fuentes de voltaje porque mantienen su voltaje, no importa la corriente que esté saliendo de la fuente. Obvio sin llegar a superar las capacidades de la potencia de la fuente.
Se acepta alguna regulación de un 5% de caída de tensión, pero ya mayor caída de tensión, ya la fuente no se considera una fuente independiente, porque su voltaje se cae. Las fuentes ideales que mantienen su voltaje, no importa la corriente que sale de ellas, no existen. ¿Por qué no existen? Porque toda fuente tiene una resistencia interna. Esa resistencia interna es producto ya sea, por ejemplo, de los alambres, si es un circuito electrónico, del transformador de donde proviene la corriente alterna para la fuente, de una batería, por ejemplo, la resistencia que hay en la resistencia interna propia de las celdas. De manera que toda fuente independiente de voltaje tiene una resistencia en serie. Esta resistencia en serie puede ser la RI o una resistencia que esté en el circuito. Así tendremos, por ejemplo, que esta fuente que es de 100 volts tiene una resistencia interna de 1 ohm. Volvemos a esta fuente con su resistencia interna. Las fuentes de corriente tienen entonces también una resistencia interna porque son fuentes. Por ejemplo, una máquina de soldar, que es una fuente de corriente de alta potencia, produce, por ejemplo, 100 amperes, no importa el voltaje que tenga. ¿Sí? Cuando uno coloca el electrodo para hacer la soldadura, el voltaje se cae a cero porque es un corto. Cuando uno solda con una varilla de soldar, un electrodo, lo que hace es un cortocircuito. Entonces el voltaje cae a cero, pero la corriente se mantiene. Si usted le coloca a la máquina a 100 amperios, ya te mantiene los 100 amperios. No importa que el voltaje se caiga a cero. Eso es lo que se llama una fuente de corriente. También tiene resistencia interna por efecto de los componentes que la conforman. ¿Sí? Entonces, para efecto del análisis, yo puedo hacer una equivalencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Ojo, solamente para el análisis. En la práctica no se puede, porque en la práctica una batería, tú no la puedes convertir en máquina de soldar. Imposible, tienes que rediseñar toda la fuente otra vez. Entonces, aquí utilizamos la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia igual a corriente. Entonces tenemos 100 voltios dividido entre un ohmio, tenemos que son 100 amperes. ¿Sí? Y la resistencia interna queda aquí, pero en paralelo. En la fuente de voltaje la resistencia está en serie, en la fuente de corriente la resistencia está en paralelo. Otro ejemplo, una fuente de corriente de 2 amperes, vamos a colocar la resistencia interna ahora de este lado, la vean de otra forma. Una resistencia interna vamos a ponerle, la resistencia en el circuito puede ser la resistencia interna de la fuente o puede ser una resistencia asociada que esté en paralelo con la fuente, para efectos del análisis. Vamos a suponer que esta sea de 2 ohmios. Entonces, multiplicamos I por R y nos da el voltaje. 2 por 2, 4. Entonces tendríamos un voltaje de 4 volts. ¿Para dónde queda el terminal positivo? Para el terminal que indica la flechita. Y la flechita está indicando hacia arriba, por lo tanto el positivo queda hacia arriba. Y la resistencia en serie de 2 ohmios. Ya hemos convertido una fuente de corriente a una fuente de voltaje para efectos del análisis. El divisor de corriente es el circuito paralelo. Vamos a colocar aquí una fuente de DC con dos resistores en paralelo. Paralelo significa que conforman caminos paralelos para la corriente. Aquí hay una corriente
y aquí hay otra, entonces son paralelos, por eso se dice paralelo. Pero además es divisor de corriente porque la corriente que sale de la fuente aquí se divide en dos corrientes, una que circula por R1 y otra que circula por R2. Entonces, por lo tanto, divide la corriente. El circuito serie, que es el divisor de voltaje, tiene una característica, y es que tiene una sola corriente. Este no. Este tiene varias corrientes, dos o más corrientes. Además tiene una característica y es que el voltaje le llega completo a cada uno de los elementos. Llega completo. Estos circuitos son los más utilizados en la práctica. Porque ustedes saben que todas las máquinas, los aparatos, todos se conectan y les llega el voltaje completo. Son prácticamente circuitos paralelos. Veamos a ver entonces las características del circuito paralelo. ¿Cómo es, cómo es el voltaje en primer lugar? Vamos a llamar esto voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1. ¿Por qué? Porque le llega a R1 completico. ¿Ve? Por aquí le llega el negativo, por aquí le llega el positivo. Y de la misma manera a R2 también le llega el negativo por acá y por aquí le llega el positivo. Entonces es igual al voltaje en R1 y es igual al voltaje en R2. O sea que los voltajes llegan completos a cada elemento del circuito. ¿Cómo es la corriente? La corriente de la fuente, que es esta que sale aquí, IF, es igual a la corriente de R1 más la corriente de R2. Más la corriente de R2. De manera que yo tengo que sumar estas dos corrientes para obtener la corriente total o la corriente de la fuente. ¿Cómo es la resistencia que ve la fuente? Cuando uno conecta una fuente a un circuito, la fuente ve el circuito hacia acá. ¿Cómo es esa resistencia que está viendo la fuente o que está conectada a la fuente? Bueno, la fuente no puede ver. Entonces, tenemos que hablar de las conductancias para que, digamos, podamos entender de una mejor manera esto. ¿Qué es la conductancia? La conductancia es la capacidad de conducir la corriente por un circuito. Se representa con la letra G y la unidad se llama Siemens. Entonces, un Siemens es igual a 1 sobre R, o lo que es lo mismo 1 sobre un ohmio de resistencia. Quiere decir que la conductancia es el inverso de la resistencia, es lo contrario de la resistencia. Visto desde este punto de vista, aquí tenemos una conductancia 1 y una conductancia 2 en paralelo. Luego, la conductancia total del circuito, G total, es igual a G1 más G2. Pero recuerden que les dije que la conductancia es el inverso de la resistencia. Por lo tanto, la conductancia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Porque es el inverso, recuerden. Ahora, si yo quiero saber cuál es la resistencia total, tengo que invertir también este término. Entonces tendríamos 1 sobre G total, o sobre R total mejor. 1 sobre R total es lo mismo que G total. Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, yo quiero saber es la R total, no lo inverso de la R. Entonces, invierto este término, me queda R total sobre 1, ¿sí? Y también tengo que invertir el término este completo. Entonces, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí tengo
la resistencia total del circuito paralelo. Vamos a escribirlo aquí, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es igual a la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Correcto, pero también hay otra forma de expresar esta fórmula. Si consideramos lo siguiente. En la práctica, cuando hay pares de resistencias, podemos también aplicar una ecuación que es resistencia total igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Sale de efectuar la operación que está aquí en la división y nos da como total esta ecuación, que también la podemos usar cuando hay más cantidad de resistores en paralelo. Podemos ir resolviendo de a pares, o podemos aplicar esta y lo resolvemos todo de una. La potencia total en un circuito paralelo es igual a la potencia de R1 sumado a la potencia de R2. Este sería igual a la potencia de consumo. Que no es la misma potencia de suministro. La fuente puede estar suministrando más potencia, pero solamente se consume una parte. De hecho, la fuente siempre tiene que estar por encima del consumo de los elementos para que el voltaje no se caiga. Entonces vamos a colocarle valores a este circuito aquí. Vamos a suponer que esta fuente vale 100 voltios. 100 volts. Esta resistencia vale 10 ohms y esta vale 20 ohms. Ya sabemos que el voltaje en R1 es igual a 100 volts. Y también es igual al voltaje en R2, porque a todos les llega el voltaje completo. La corriente en R1, ¿a qué es igual? La corriente en R1 es igual al voltaje de la fuente dividido entre R1. Entonces es igual a 100 volts dividido entre 10 ohms, igual a 10 amperes. La corriente en R1. Entonces tenemos que por aquí circulan 10 amperes. Perdón, por acá, bajando. 10 amperes. Para poder saber la corriente total, debemos hallar la otra corriente y sumarlas. Entonces la corriente en R2 es igual al voltaje de la fuente dividido por R2, igual a 100 volts dividido 20 ohms, igual a 5 amperes. Ahora, la corriente de la fuente o la corriente total es igual a IR1 más IR2. Tenemos aquí 10 amperes más 5 amperes igual a 15 amperes. De manera que por aquí van a circular desde la fuente 15 amperes. Aquí le cambié a 15 amperes. Y por aquí van a circular 5. La suma de 10 más 5 igual a 15. Pero nosotros podemos también hallar la corriente en R1 si desconocemos el voltaje de la fuente. ¿Cómo lo hallamos?
para hallar la corriente en R1 si desconocemos el voltaje de la fuente. Entonces la corriente en R1 es igual, colocamos R2. Para hallar la corriente en R1 colocamos R2 arriba, o sea, R2 dividido entre R1 más R2 multiplicado por la corriente de la fuente. Reemplazando tendríamos entonces 20 ohm dividido entre la suma que es 10 más 20, 30, multiplicado por 15 amperes. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a utilizar la calculadora HP48. HP48 ustedes la pueden descargar de internet, es un emulador para Android. Entonces se instala en el Android y queda como una calculadora normal. Esta calculadora HP48, hay también HP49 y HP50. Es de Hewlett Packard. Utiliza lógica de programación. O sea que yo no puedo escribir 2 por 6, no, porque no me hace la operación. Tengo que escribir 2, enter, 6, enter y luego colocar el operador que es por. Entonces colocamos 20, enter, luego 30, enter, luego decimos dividido. Me equivoqué. 20, enter, 30, enter. Luego decimos dividido. Listo, entonces me hace la división que es 0,66. Entonces sería 0,66 de un periodo aquí multiplicado por 15. Entonces para multiplicar por 15 ahora colocamos el 15, enter y luego le decimos por. Y nos da 10 amperes. Entonces ya tenemos que la corriente en R1 que nos había dado anteriormente que era 10. Aquí con la otra ecuación también nos da los 10. Porque es lo mismo, solo que aquí estamos utilizando una ecuación que surge de encontrar la corriente de la fuente a través de la suma de los inversos de las resistencias. En el circuito paralelo que tenemos acá, 100 voltios conectados a dos resistencias en paralelo, una de 10 y otra de 20. La corriente de la fuente, esta es igual a la suma de la corriente en R1 más la corriente en R2. La resistencia en un circuito paralelo es igual a R1 por R2 dividido entre R1 más R2. O podemos utilizar también la resistencia total igual a 1 dividido entre la suma de los inversos de las resistencias. Esta ecuación sale de las conductancias. El voltaje de la fuente le llega completo a R1 y a R2, por lo tanto es el mismo. La potencia se suma a la potencia de consumo de un resistor más la potencia de consumo del otro. La potencia de consumo de R1 es igual a B por I, potencia igual a voltaje por corriente, igual a 100 voltios por 10 amperios igual a 1000 watts. La potencia en R2 igual a 100 voltios multiplicado por 5 amperes igual a 500 watts. Por lo tanto, la suma de las dos son 1500, esa sería la potencia total de consumo del circuito. Cuando queremos hallar la corriente en R1 sin conocer el voltaje de la fuente, pero tenemos la corriente de la fuente, entonces utilizamos esta ecuación, colocamos R2 arriba, la contraria, dividido entre la suma y multiplicamos por la corriente de la fuente. Y de la misma manera hacemos con R2.